Feliz sábado, hermanos. Amén. Que el Señor Jesús los pueda bendecir. Amén. Antes de iniciar, lo quiero hacer con unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Amante Padre, que estás en los altos de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos tienes aquí, Señor, y nos has ayudado, Señor, hasta este momento. Gracias, Padre. También, Señor, te pedimos que nos puedas iluminar nuestras mentes para poder entender tu palabra. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doy gracias por haberme aceptado a poder estar aquí con ustedes. Ya como decía mi compañero aquí, es el último cuatri en el que estaremos, y de hecho es mi último sábado aquí en Costa Rica. Yo ya estaré viajando el jueves a Guatemala, que tenemos unas campañas, y ya de ahí me voy a quedar. Así que qué bueno poder estar aquí con ustedes el último sábado, ¿verdad? Y más que todo compartiendo la palabra de Dios. Bueno, el propósito de esta tarde es cómo poder hacer un estudio exegético, y lo quiero basar en Hebreos, un libro muy teológico, un libro con muchas enseñanzas, y un libro que ha sido usado por diferentes denominaciones para dar una diferente enseñanza. Entonces, como decía el hermano en la escuela sabática, debemos entender a Jesús o el carácter de Dios, pero no lo podemos hacer si no podemos interpretar bien la Biblia, ¿verdad? Por eso muchas personas hacen sus propias interpretaciones, y de ahí salen demasiadas denominaciones. Por eso en este momento quiero compartir con ustedes este tema muy importante. Y para empezarlo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos leyendo o escudriñando la Biblia? ¿Cómo creen ustedes? Es como de acuerdo a la enseñanza que adquirimos a la hora de leerla, más profundizando más. Ahí está. Dijo una palabra clave: profundizando. Porque leer no es lo mismo que escudriñar, o en otras palabras, interpretar la Biblia. Porque cuando escudriñamos la Biblia, nos vamos a detener y nos vamos a poner a analizar las palabras, vamos a incluso a aplicarlo a mi vida personal. ¿Qué me está enseñando este texto para mí? ¿O qué me puede ayudar a poder ser una mejor persona en esta vida? Porque esa es nuestra meta también, esperar a Cristo, pero mientras que lo hacemos, ser personas de bien para la sociedad. Bueno, no sé si me puede... Ya vimos el problema entonces. El problema es que hay muchas interpretaciones erróneas. Muchas personas interpretan la Biblia a su manera, y por eso es de que llegan a haber varias denominaciones, que una iglesia que ya un hermano la fundó, otra persona lo fundó. Pero la solución es sencilla, hermanos. La solución a todo esto viene de la misma palabra exégesis. Y vamos a ver, antes de entrar de lleno a los textos bíblicos, quiero explicar un poquito la diferencia, ¿verdad? ¿Qué es exégesis? A veces ustedes muchos han escuchado la palabra exégesis, ¿verdad? Pero, ¿qué es en realidad exégesis? Exégesis, hermanos, es ver el verdadero significado del texto. Ver el verdadero significado del texto, no a como yo quiero verlo, sino a como la misma Biblia me lo quiere dar a entender. Porque hay dos tipos. La primera es la exégesis, que es ver el significado original del texto, y la otra es la eisegesis. Y la eisegesis, hermanos, es la que muchas personas usan, y es meter ideas propias, de que yo creo que esto va así. Yo creo porque esto tiene lógica. ¿Cuántos no escuchamos? Es que esto tiene lógica, como decía el hermano del panteísmo. Muchas personas de verdad creen que tiene lógica. E incluso, hermanos, dentro de nuestra iglesia adventista sí estuvo mucho eso. No sé si ustedes conocen la Review and Herald, esas donde se publicaban noticias de la iglesia adventista. Usted sabe que se quemó, ¿verdad? Ese lugar se incendió. Y es interesante cómo la hermana White lo profetizó. ¿Y por qué pasó todo esto? Tiene un sentido. Estaban queriendo publicar el tema del panteísmo, imagínense, en nuestra propia iglesia. Y la hermana White les dijo: no lo hagan, eso no es bíblico. Y no hicieron caso. ¿Y qué pasó años después?
se encendió la Review and Herald. Entonces vemos de que muchos temas debemos de tener cuidado porque una mala interpretación puede ser algo grave en nuestra vida. Entonces algo clave aquí es que la exégesis es el arte de sacar el significado original del texto, no imponiendo nuestras propias ideas. Vamos a pasar. Bueno, el libro de Hebreos podemos ver varias cosas, aunque el autor para muchos es desconocido, porque vemos que no nos da un nombre como tal. Nosotros creemos de que es Pablo. No sé cuántos de ustedes creen que es Pablo. Creemos que es Pablo, pero muchas denominaciones diferentes o incluso algunos hermanos dentro de nuestra iglesia todavía no creen de que es Pablo, porque no empieza con el saludo tan como que el sello de Pablo, de que yo Pablo. Pero es tan interesante, aunque no empieza con el saludo, termina con la misma salutación, despedida. Igualito termina, entonces uno ve, sí, hasta menciona a quién, a Timoteo, al compañero de cárcel. Entonces por varios de esos detallitos nosotros sabemos de qué es, sin duda, Pablo. El tema central de Hebreos, hermanos, es mostrar a Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Sabemos de que los hebreos, en parte judíos, no aceptaban a Jesús. Ellos aceptaban a Dios, pero no creían de que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo quería que ellos entendieran de que Jesús era superior a los ángeles. Y no solo a los ángeles, ahí vemos varios temas, que Jesús era también superior a Moisés. Y vemos cómo Pablo va poniendo a Jesús a que ellos entiendan de que Jesús es superior a todas las cosas que ellos creían. ¿Por qué? Porque Él mismo era Dios. Ese es uno de los temas principales. Y ahora para mí el contexto histórico es que esos judíos que se estaban convirtiendo en cristianos, porque ya habían muchos judíos cristianos, eran perseguidos o tentados todavía por el judaísmo, o sea, por los rituales de que tenían que circuncidarse, de que ya no. Entonces todavía ellos venían siendo perseguidos por todo eso, a pesar de que ellos ya habían sido convertidos. Entonces Pablo venía y decía, no, así como ustedes ya les vine a enseñar, así tienen que mantenerse firmes. Y hoy en día nosotros igual debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos de nuestras iglesias que escuchan algo de afuera y porque no han tenido un estudio tan profundo de la Biblia, pueden llegar a ceder. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nosotros igual tratar de ir a esas personas y recordarles sus principios. Vamos a la siguiente vez. Bueno, para eso quiero compartir con ustedes algunos pasos en la forma en la que nosotros podemos hacer una exégesis. Son pasos sencillos, ¿verdad? Algo que nosotros podemos hacer día a día, ya cuando vamos a hacer un estudio. Primero debemos de preguntarnos, hermanos, ¿por qué este pasaje? Ese es el primer paso. Cuando seleccionamos un pasaje, debemos de preguntarnos ¿por qué este pasaje? Y en ese pasaje podemos contestar. Si elegimos Hebreos 4, el centro del tema es Cristo como sumo sacerdote. Conectar doctrinas con una aplicación práctica. Y esto muchas veces parece sencillo, pero es muy importante porque no podemos nosotros estudiar toda la Biblia al mismo tiempo. Debemos primero enfocarnos en algo pequeño, algo corto. Enfocarnos en este caso vamos a enfocarnos en Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 16. Quiero que me acompañen todos a sus Biblias. Hebreos 4, 14 al 16. Esos son los textos que vamos a estar enfocándonos ahorita, porque como yo les mencionaba, no es de que vayamos y estudiemos toda la Biblia de un tiempo, como decía aquí mi compañero Oliver, de que cuando nosotros vamos a comer y si comemos muchas cosas al mismo tiempo nos vamos a enfermar. Igual al conocer a Dios, no es de que en un día yo lo voy a conocer y ya voy a saber, no, día a día. Así mismo es también la santidad.
Nosotros cada día nos vamos santificando por medio del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Alguien nos quiere leer? Hebreos 4, 14 al 16. Amén. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Amén. Bueno, en estos textos son los que nos vamos a enfocar. Ya vimos cuál fue el primer paso. Vamos a elegir ¿qué? El texto. Y después de elegir el texto vamos a preguntarnos ¿por qué es este texto? ¿O qué voy a encontrar en este texto? Encontramos que Jesús es el centro, es el sumo sacerdote. Ahora vamos a ir al paso número 2, que es una lectura repetida. Y algo interesante aquí es de que muchos, puede parecer algo sencillo, pero muchos lo pasan por alto. Y este paso es simplemente leer, pero no leer una vez, no leer nada más de pasada, sino detenernos y leer varias veces el mismo texto. Y uno dice, pero ¿qué me va a servir leer el mismo texto si ya lo leí? Saben que está comprobado que cuando usted está observando algo, entre más se queda enfocado en observar las cosas y más las describe, va a ir descubriendo cosas nuevas. Entonces cuando usted se detiene y lo lee varias veces el mismo texto, lo lee despacio, hermanos, porque es una clave, leerlo despacio, no rápido. Leerlo con atención, sin estar así con prisa. Y vamos a ver que cada vez que nosotros leemos el texto, empezamos a ver claramente lo que el texto nos quiere decir. Empezamos a decir, bueno, esto no le puse atención a esto, ahora ya lo capté. Cada vez vamos viendo más detallitos, vamos empezando a que el texto nos hable. Porque el texto nos tiene que hablar, no es de que nosotros vamos a interpretar el texto. Eso es algo muy, muy importante. Aquí en la diapositiva pueden ver, son 4 lecturas, hermanos. La primera lectura es buscar la impresión general. Esa es la primera lectura. El tema central, el flujo natural del pasaje. Ahí lo podemos dejar. La segunda lectura, ahora ya nosotros identificamos palabras repetidas, hermanos. ¿Saben que es muy importante cuando unas palabras se repiten en un texto? ¿Qué quiere decir cuando una palabra se repite? A ver. Es importante. Quiere dar un énfasis. Como Juan, donde dice permanecer. Todo ese capítulo de Juan, creo que es el capítulo, no sé si el 3 o el 4, donde dice permanecer en mí. El énfasis de todo ese capítulo es de que nosotros permanezcamos, ¿quién? En Dios. Por eso la Biblia tenemos que darnos cuenta cuando hay palabras repetidas, ideas que vuelven a aparecer y que quieren hacer un énfasis. La tercera lectura ahora, hermanos, es cuando notamos preguntas, frases difíciles y observaciones importantes. A veces incluso hay frases en español que nosotros muchas veces no entendemos. O menos a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo tengo que ir a un diccionario y saber el significado en realidad. Esas frases difíciles pueden ayudarnos mucho, porque pueden ayudarnos a comprender más el texto. Muchas veces, por haberlo leído de rápido, yo ni vi si en realidad yo sé el significado de esa palabra. Y la cuarta lectura, hermanos, conectar el pasaje con su contexto inmediato. Y vamos a ver más adelante qué es ese contexto inmediato, porque es algo muy, muy importante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí, el tercer paso, ya viene entonces ver el contexto de todo el pasaje que estamos estudiando. Y ahora, el contexto, como yo les mencionaba, se divide en cuatro partes. Primero está el contexto inmediato. ¿Y qué es el contexto inmediato? Ver qué versículos habían antes de ese texto, ver qué versículos habían antes y qué versículos hay después, porque recordemos que la Biblia no está aislada, está conectada por varios pasajes. Y a veces no entendemos un texto, pero cuando vamos un poquito atrás o más adelante, ya decimos, con que esto estaba pasando. ¿Cuántas personas no
hoy en día han usado un texto y lo han malinterpretado. Y muchas personas caen, dicen, bueno, sí, yo no puedo saber ni cómo responderle a esta persona. Y una famosa, ¿verdad? Es este sacerdote Toro, no sé si alguien... Luis Toro. Él siempre usa textos, pero él ya sabe qué texto va a usar. Y nunca se va a los textos anteriores. Y en el texto anterior a veces responde la misma pregunta. Algo totalmente diferente a lo que él enseña en ese momento. Pero lastimosamente los hermanos no leen sus Biblias, entonces no pueden saber. Y ahí es donde muchas personas caen. Entonces, primero dijimos que va ¿qué? El contexto inmediato. Luego sigue el contexto del libro. Esto es muy importante porque aquí entonces ya vamos a ver que todo el libro de Hebreos, el tema central es ¿qué? ¿Qué les dije? Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y hermanos, es un tema muy importante, porque cuando nosotros ponemos ahora sumo sacerdote, vamos también a ver el santuario celestial, y sabemos que el santuario celestial solo los adventistas creemos en eso. Es un tema muy importante, un tema que nos identifica a nosotros. Saber bien ese tema del santuario celestial debe ser algo de suma importancia para cada uno de nosotros. Todo gira alrededor de Cristo como sumo sacerdote. Después vamos a ver el contexto histórico, y esta es otra parte. Ya cuando usted quiere ir más profunda, así profundizar, nos hacemos la pregunta: ¿y a quién se lo escribió? ¿A quién le escribió esto Pablo? ¿Será que eran cristianos judíos? ¿O eran otras personas? ¿O si eran cristianos judíos, qué estaba sucediendo con ellos? ¿Estaban sufriendo? Muchos querían rendirse. En el contexto histórico, muchos de estos cristianos judíos querían rendirse, querían volver al judaísmo. Y esa era la importancia de que Pablo les estaba escribiendo. En otras palabras, Pablo les quería decir: Cristo es suficiente, no vuelvan atrás, no regresen a donde ustedes ya salieron. Y en ese contexto histórico vamos a ver entonces las épocas, las circunstancias por las cuales se está escribiendo tal pasaje. Y por último, el contexto cultural. El contexto cultural, hermanos, es simplemente qué usos o qué costumbres habían en ese tiempo. Sabiendo el contexto cultural, podemos saber entonces que los judíos tenían la costumbre de circuncidar a cualquiera que quería ser cristiano, o bueno, que quería seguir a Dios. Entonces, pero sabemos de que tiempo mucho antes ya se había cesado eso. Hubo un concilio en Jerusalén donde se dijo: miren, ya no hay necesidad de que haya circuncisión. Pero había unos judaizantes que eran necios, que no quisieron hacer caso. Entonces ellos iban de lugar en lugar tratando de convertir a la gente todavía en judíos. Entonces podemos ir a la siguiente, que es el paso análisis de palabras claves. Y es que en esa parte donde yo les mencionaba, buscamos palabras dentro del texto que son importantes. Como ejemplo, acá en Hebreos 4 podemos buscar la palabra sumo sacerdote, una palabra muy importante. Podemos también tener la palabra gracia. La palabra gracia es muy importante, y la otra es la misericordia. Y luego, cuando estas palabras debemos de entender que no están ahí por una casualidad. No es porque, bueno, ahí las escribió el autor porque sí, no. Son como puertas que nos llevan a un significado mucho más profundo. Por ejemplo, sumo sacerdote, como les mencionaba, nos lleva ¿a qué? Al santuario. Y eso cambia completamente cómo nosotros entendemos el pasaje, porque ya vamos a asociar de que hay un santuario en el cielo. Vamos a la siguiente. Ahora viene la estructura del texto. Esta parte aquí es algo
en sí tenemos que observar cómo está organizado en sí todo el texto. O sea, ¿por qué la Biblia no está? Porque tenemos que entender que la Biblia no está escrita al azar. Tiene un orden. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Saben ustedes de que hay una persona que hizo un estudio donde miraba cómo la Biblia, toda la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, todas se interlazaban? Digo, si esto fuera una obra de una persona, entonces fuera un maestro. Pero recordemos de que no solo fue una persona, fueron varias personas las que lo escribieron, pero fueron dirigidas por un Dios verdadero. Por eso es que la Biblia es una obra maestra. También nos puede ayudar también a seguir el pensamiento del autor. Es como seguir el hilo de una conversación. Eso nos puede ayudar en la estructura del texto. Podemos pasar al siguiente. Así. En la siguiente ahora vemos la idea principal. Y en la idea principal viene una pregunta clave, hermanos. ¿Qué es lo que realmente quiere decir este texto? Y ahí nosotros debemos detenernos, porque muchas veces dejamos este paso por alto. ¿Qué es lo que en realidad quiere decir este texto? No es lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que en realidad quiere decir este texto? Y aquí podríamos resumirlo así. Jesús es nuestro sumo sacerdote y por eso podemos acercarnos a Dios. ¿Con qué? Con confianza, hermanos. Por eso dice el último versículo. ¿Qué decía? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos acercamos confiadamente? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por eso. Y si entendemos esto, podemos captar el corazón del pasaje. Y por último, es la aplicación. Y hermanos, esto es algo clave, porque muchas personas lo que hacen, de una vez ya quieren solo leer el texto y ya lo quieren aplicar. Y eso no se puede hacer así. La aplicación tiene que ir de último. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo aplicar algo que si yo ni entendí? Yo ni entendí el mensaje clave y ya vengo yo y lo quiero aplicar. Y ahí es cuando se confunden, o cuando personas quieren confundir a los demás. Y en esta parte nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿qué significa ahora esto para mí? Porque de nada sirve entender el texto, hermanos, si no hay un cambio en nuestras vidas. ¿De qué me sirve entonces todo este estudio si al final mi vida sigue igual? Por eso esta parte es muy importante cuando nosotros vamos a querer estudiar un pasaje. Y este pasaje nos dice que no estamos solos, sino que Cristo entiende todas nuestras luchas y podemos acercarnos a Dios sin miedo. Eso, hermanos, debe transformar nuestra relación con Dios. Debe de hacernos querer acercarnos a Él con confianza. No porque lo merecemos, sino porque Cristo mismo es el que nos hace merecedores. Ya cuando vimos todas las partes de cómo poder hacer un estudio, también viene la siguiente, que son ahora unas herramientas. Porque puede que muchos puedan pensar, bueno, esto suena bien, suena bonito, pero ahora ¿cómo lo hago yo en la práctica, verdad? Aquí hay algunas herramientas que se pueden usar. Primero está los diccionarios bíblicos. Y hermanos, los diccionarios bíblicos nos ayudan a poder entender palabras importantes, palabras que no entendimos, palabras incluso que están en su lenguaje original, griego, hebreo, porque muchas veces recordemos de que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y a veces una palabra en griego, hermanos, es increíble que tiene bastantes significados en español.
Entonces debemos entender qué significado es el más adecuado basado en su contexto. Es como en el español, cuando nosotros decimos un banco, ¿verdad? Banco, pero ¿banco de sentarme o banco de ir a sacar dinero? Vamos a saber por medio de qué, del contexto, de lo que se me pidió. Hey, ve a sentarte al banco. Bueno, ya sé que es un banco de sentarte. Y hay palabras así que pueden sonar igual, se escriben igual, pero son diferentes, un diferente significado. Están los comentarios exegéticos. Estos son muy buenos, pero se nos recomienda que esto sea el último recurso. O sea, los comentarios bíblicos y todo eso, ¿verdad? De personas que ya hicieron estudios. Se nos recomienda que esto sea lo último a lo que nosotros vayamos. ¿Por qué? Para ver si lo que hicimos sí concuerda con esto, ¿verdad? Y ahí en esos comentarios bíblicos también puede ir, y sí, Ellen White, ahí puede ir ella. Porque muchas veces uno puede decir, bueno, yo ya creo que ya entendí. Y voy a los escritos de Ellen White, dice otra cosa diferente y ay, y ya valí porque no es así. Recordemos de que ella fue inspirada por Dios. Entonces tenemos la dicha de poder tenerla a ella para también un método de guía, de estudio. También está, el análisis del idioma original, como ya les mencionaba. También están las Biblias de estudio. Las Biblias de estudio nos ayudan a que ahí hay notas, ahí hay contexto, ahí hay explicaciones. No sé si ustedes han visto la Biblia de Andrews. Una Biblia muy, pero muy bonita, hermanos. Si alguno de ustedes puede llegar a tener la oportunidad de tenerla, de verdad que se le recomiendo. Abajito de cada texto, abajito de ahí tiene toda una explicación, tiene notas. Es una Biblia muy, muy amplia de estudios. Están las concordancias también, que nos ayudan a poder ver dónde aparece una palabra en la Biblia. Y también las aplicaciones, hermanos. Muchas personas dicen, pero es que yo no cuento con dinero para todo esto. Pues ahora tenemos ¿qué? El internet. En el internet usted puede ver una aplicación que se llama Logos Kalogos, donde ahí puede ver del griego traducido al español, del hebreo traducido al español. Puede tener también el Bible Gateway, que ahí tiene toda la Biblia en diferentes traducciones. Y eso es importante, porque otro método para poder estudiar bien es no quedarnos solo con una traducción, con una Biblia. Debemos comparar diferentes versiones. Cuando nosotros comparamos diferentes versiones podemos llegar a tener una comprensión más amplia de lo que el texto quiere decir. Ya hablando todo esto, ahora sí, vamos a ir a la siguiente. Y ahora vamos a ponerlo en práctica con ustedes. Vamos a ir otra vez a Hebreos 4:16. Porque no quiero que todo eso solo se quede en pura teoría. Yo quiero que todos podamos ir practicando un poquito esto, porque es muy importante. Vamos a aplicar todo lo que vimos en un texto real, en solo un texto. Nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a observar primero lo que leímos ahorita. Y eso es lo primero que debemos hacer siempre cuando vamos a estudiar un texto. Vamos a observar. Empezamos con la pregunta, por ejemplo, ¿qué palabra se repite o qué palabras creen ustedes que se resaltan en este texto? ¿Qué palabras pueden resaltar ahí cuando leen este texto? Bueno. Ya las tiene ahí. Ya las tiene ahí. Sí. Mejor cambio la diapositiva. Cuando uno lo lee, ya lo leí. Ya lo leyeron, bueno. Acerquémonos. Sí, es un verbo clave, acerquémonos. Es la primera invitación, acérquese. Acérquese. No está diciendo aléjese, ¿verdad? No, acérquese. ¿Y a dónde? Al trono de la... Exacto. Ahí va. ¿A dónde tengo que acercarme? Al trono. Exacto, ahí va, hermano, por ese camino, está bien. Y si me acerco hacia el trono, hay un resultado. Exactamente. Alcanzo misericordia. Perfecto, así es. Y hallo gracia. Así es, hermano, ya está para graduarse, ya está listo. ¿Qué pasó ya? Pero hermano quiere. ¿Sí? Factor importante es ver nuestra necesidad para ver la necesidad, valga la redundancia,
por qué acercarnos. Exacto. Por eso alguien dice que cuando nos acercamos tenemos que ver por qué. Yo me voy a acercar a un bus porque tengo que ver mi necesidad. Exacto. Y en este caso es abarcante porque tiene que ver no por conocimiento humano, sino por conocimiento espiritual. ¿Cuál es mi necesidad? Entonces de esa manera yo me puedo acercar, pero si no veo mi necesidad, lo vemos como acaba de decir usted, va nada más bla bla bla. Pero tiene que llegar a lo profundo de nuestro ser para ver nuestra necesidad de carácter espiritual. Así es, hermano. Vemos que solo con observar ya el texto nos está hablando, ¿no? Ya está como que bien claro. Como usted decía, ¿por qué nos acercamos? Porque necesitamos de Dios. ¿Cómo nos acercamos? Confiadamente. Otro verbo clave. ¿Hacia dónde? Hacia el trono de gracia. Porque ahí vamos, ¿sí, hermano? Bueno, igual es que todos tengan la necesidad que yo tengo, porque la necesidad no solamente de la comida y dormir y nada más, la necesidad de la palabra de Dios, Amén. que haya lo llena, llena con gozo, ¿verdad? Porque realmente si no fuera por él no estuviéramos aquí. Sí. También, el contenido. El contenido, exactamente, hermano. Así es. Bueno, ya que observamos, vamos a ir hacia la siguiente, que es el contexto, como les mencionaba. ¿Por qué dice esto? No, es atrás. Bueno, adelante. O ahí dejémoslo mejor. Yo creo que no lo puse para que no vieran ustedes. Ahora en el contexto, nosotros aquí vamos a ver qué es lo que el versículo anteriormente dice acerca de Jesús. Vamos un poquito anterior al versículo 15, ¿qué nos dice? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces aquí podemos entender de que tenemos que un sumo sacerdote, y no es cualquier sacerdote, es uno que entiende que nuestras debilidades. Si él no entendiera nuestras debilidades, no fuera nuestro sumo sacerdote. Él sabe por lo que nosotros pasamos y por eso él puede ¿qué? Compadecerse. Ese es el contexto. Cuando nosotros vamos a ver un texto, recuérdense, vemos el contexto inmediato que es un versículo anterior. ¿Qué es lo que me estaba diciendo el versículo anterior para poder entender el versículo en el que yo estoy leyendo? ¿Sí? Tal vez me adelanto, porque si lo voy a mencionar cuando usamos otra versión. Sí. Me adelanto. Sí, está bien. Sí. O espero que... No sé si queda adelante, sí, está bien. Es que cuando se lee el versículo anterior, digamos, esta versión de una vez dice acérquese, acerquémonos. Pero en esta versión, la nueva versión internacional, me hace una conexión. Porque aquí empieza, así que... Así es. O sea, la anterior presenta a Jesús. Entonces, así que... Ajá, es una conexión. Este ya va directo, acérquese. Pero usando varias versiones, se ve esa conexión. Exacto. Jesús en el 14 y el 15. Entonces, sí. Así que... Así es. Un motivo, ¿verdad? Una razón. Ya te dije esto, así que debes hacer esto. Es muy interesante y por eso es muy importante ver diferentes versiones de la Biblia. Entonces, ahora que entendemos algo clave, es que el versículo 16 no está aislado, no está ahí solito, ¿verdad? No, es una conclusión de lo que se estaba diciendo anteriormente, como decía el hermano. Entonces es como si aquí Pablo nos dijera, como tenemos a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote y nos entiende, podemos acercarnos confiadamente a el Padre Celestial. Amén. Ahora es como que cambia un poquito más el texto, ¿verdad? Cuando ya uno ya entiende más qué significado, qué es lo que me quiso decir esto. Ya como que también cambia nuestra percepción de Dios. Recordemos que decía la lección, tenemos que tener una percepción clara de Dios. Ahora viene la otra parte que es palabras claves. Y aquí vamos a tomar una palabra clave que es acerquémonos. ¿Qué más, lo que ya hemos dicho, qué más puede venirse a la mente cuando usted ve acerquémonos o acérquese?
como había dicho ya que era una necesidad. ¿Qué más? Un Dios Acerquémonos más a Dios. Ajá. Accesible, exactamente. Seamos fieles con Él. Fiel con Digamos, él. al acercarme yo a algo, digamos, si algo está muy lejano no lo puedo ver bien. Ujú. Pero cuando yo me acerco, o sea, lo percibo mejor, digamos, como decía el hermano, porque es que me acerco. No tengamos miedo. Voy a acercarme a tomar, tengo que acercarme para tomar el bus, entonces, al estar más cerca de eso, Es mayor oportunidad. Exactamente, es una sugerencia, ¿verdad? Nos dice, bueno, acérquense. Pues una invitación. Pero es algo interesante, hermanos, que aparte de todo esto es un llamado para todos nosotros. Y un llamado no de cualquier persona, es un llamado directamente de nuestro Dios, que nosotros debemos acercarnos. No dice aléjense, ¿verdad? Dice acérquense. Y si nos dice acérquense es porque no estamos cerca, sino que estamos lejos. Estamos distantes. Pues dice, deben ustedes acercarse, no deben estar lejos. Y la otra palabra, hermanos, confiadamente. Y aquí algo interesante con esta palabra, ¿por qué hay que analizarlo? Porque en el Antiguo Testamento nadie se acercaba así al santuario. Nadie. ¿Había qué? Había un temor, había una distancia. Cuando Moisés entraba al tabernáculo de reuniones, afuera lo rodeaba todo el pueblo. Y mientras que la nube bajaba a la presencia de Dios, todos se arrodillaban y empezaban a orar. Pero no se acercaban. Había ese temor. Y algo interesante, hermanos, es que ese no era solo exclusivo para Moisés. Ese tabernáculo de reuniones la intención era de que todo el pueblo pudiera estar en comunión más personal con Dios. No era que se le había cerrado las puertas a todo y que solo Moisés podía entrar, no. El problema era de que el pueblo no estaba preparado. Ellos tenían temor, tenían miedo. Lo vemos en el Sinaí también cuando él Amén. ¿Sí es? Entonces ellos le dijeron, no, Moisés, ve tú a hablar con Dios porque no vaya a ser que moramos nosotros. Así es, hermana, ¿ya vio? Sí. Y un sacerdote tenía que entrar al santuario, solo él, nada más. Exacto. Y entonces, ¿esto cómo cambia nuestra percepción de la palabra confiadamente? Significa que hubo un cambio, ¿no? Un cambio. Y ese cambio es alguien. Es Cristo. Amén. Ese es el cambio ahora. Ahora, gracias a Él, nosotros ya no tenemos que ir a una persona aquí, a un sacerdote. No. Ahora podemos ir directamente al Padre Celestial y pedirle perdón. Y es muy triste que muchas personas aún creen de que nosotros debemos ir a una persona a pedirle perdón por nuestros pecados, porque no hemos entendido claramente este texto. Así es. Otra palabra clave, hermanos, el trono de la gracia. Y esto es impresionante porque no dice trono de juicio. Sabemos que al final va a haber un juicio, ¿no? Pero no dice trono de juicio, dice trono de gracia. Y eso debe cambiar nuestra mentalidad de cómo percibimos a Dios o cómo percibimos la imagen de Dios. Porque Dios no es un Dios tirano, es un Dios de gracia y de amor. Pero sí, sabemos de que va a haber un juicio, porque también es un Dios justo. Recordemos eso, es un Dios justo. No es porque muchas personas dicen que Dios es un Dios de amor y que me va a perdonar al final, no. Recordemos que la muerte eterna es la separación del hombre hacia Dios. Esa es la separación. ¿Y quién unió ese puente nuevamente? Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál será la idea central entonces? ¿Cuál creen ustedes que será la idea central? Así, si lo pueden hasta incluso parafrasear o en sus propias palabras, ¿qué podrían ustedes decir de este texto, del versículo 16? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios con confianza y recibir ¿qué? Ayuda. Recibir ayuda en el momento que la necesitamos. ¿Qué? Porque nos dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense,
No solamente eso, sino que también es tan bueno con nosotros que nos ayuda en los momentos de tentación, en los momentos de prueba y de dificultad. Él no nos va a dejar solos, va a estar con nosotros hasta que Él vuelva por segunda vez. Amén. Y ese es el corazón del pasaje, hermanos. Sí, nosotros seamos salvos. Y que nosotros seamos salvos, amén. Y ya por último, la aplicación. Ahora sí, yo después de haber sabido todo esto, ya vieron por qué es importante la aplicación de último. Tengo que saber todo esto primero para poder decirme qué significa entonces esto para mí. Significa que cuando estoy pasando por una dificultad, cuando tengo luchas, cuando siento que ya no puedo más, no tengo que huir de Dios. Tengo que acercarme. Amén. Eso es lo que puede significar para nosotros. Y no me acerco con miedo, me acerco con confianza, porque hay gracia y hay misericordia y hay una ayuda en el momento exacto. Amén. Oportuno. Así que, pues sí puede pasar al siguiente. Así que, hermanos, esta ha sido la parte de cómo hacer una exégesis. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que tal vez no le quedó claro. Todo perfecto, todo claro. Yo creo que hasta ustedes me enseñaron más a mí ahorita. No, en la parte histórica, porque eso, digamos, para entender ese versículo, que él es un sacerdote, hay que irse a estudiar el santuario. Hay que estudiar el Antiguo Testamento. Entonces vienen todas esas, la cultura, de dónde viene, somos sacerdotes, pero ¿qué significa eso? Entonces te obliga a estudiar más, ¿qué era eso en la cultura hebrea? ¿Qué significaba somos sacerdotes? ¿Por qué dicen que Jesús es eso? Exacto. Entonces si yo no voy a estudiar el santuario, ¿qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué es el sumo sacerdote? Entonces eso empieza entonces a uno a comprender la Biblia de una forma más integral, digamos. Así es. No está el texto ahí ya. Sí, exacto. No solo aislar el texto, ¿verdad? Por eso le decía el contexto de toda la Biblia, porque a veces cosas del Nuevo Testamento se explican en el Antiguo Testamento. Sigo, digamos, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, cuando vamos y hablamos con otra persona que dice, defendiendo el rapto secreto, digamos, uno será tomado y uno será dejado. Y ya ellos entendieron que lo entienden de la forma de ellos, que viene Jesús, se lleva a unos y otros quedan acá, y quedan vivos, ¿verdad? Pero hacen de eso, de ese texto. No ven para atrás, no ven para adelante, no ven el mensaje total de la Biblia y ya hacen una doctrina, ¿verdad? Así es. Porque es que les falta profundizar más. Exacto. Y hermanos, así. Quizás para algunos pocos, porque la mayoría debe saber lo que voy a mencionar, pero para ayudarnos, si solo uno más que yo hay, está bien. Está bien, hermano. Pero en cuanto a esa palabra de confiadamente, yo tengo que saber quién es, a dónde voy a llegar para tener confianza. Exacto. ¿Verdad? Porque si no, volvemos a la lección. Si yo no lo conozco, ¿cómo voy a llevar confiadamente? Pero si yo lo conozco, voy a llegar confiadamente. Y eso tiene que ver con la última parte. Algunos parafrasean esto en el oportuno socorro, dicen que es mejor decir en el momento, perro callado. En el momento que más lo necesitamos. Eso quiere decir en el oportuno socorro. En el momento que más lo necesitamos. Y nosotros a veces nos vamos a otras partes y no vamos primeramente de rodillas. Pero la palabra confiadamente tiene que ver con una frase que dice la hermana Joy. Dice ella, no debemos temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Amén. Eso es mucha confianza. Así es. Excelente, hermano. Y bueno, para ya concluir, hermanos, esto no es algo complicado, pero sí requiere atención, requiere tiempo, requiere un orden. Las cosas de Dios requieren orden, disciplina, requiere también que tengamos respeto por lo que dice la palabra de Dios, que es lo que Dios mismo quiso dar a entender, no es lo que yo quiero darle a entender a ustedes, que es lo que Dios quiso hablar al pueblo anteriormente y ahora quiere hablarme a mí hoy. Pero yo quiero humildemente
Yo sé que todos van a estar de acuerdo. Allí sí, yo los invito a todos a felicitarlo con amor cristiano por la forma en que ha presentado la palabra de Dios esta mañana. Porque algunos predicadores solo venimos, bla, 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 solo que nosotros, pero no damos oportunidad para que el Espíritu Santo pueda tomar otras mentes. Así que lo felicito. Gracias, hermano. Igualmente. Así es, y bueno, cuando hacemos bien el estudio, la palabra de Dios va a cobrar vida en nuestros corazones y va a cobrar también una impresión diferente, va a aclarar la imagen de Él y nos va a ayudar a poder tener una comunión más cercana con Él. Amén. Así que el Señor los bendiga. Amén, amén.